Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el programa en el que analizamos, debatimos e investigamos sobre los temas coyunturales y actuales que suceden en Colombia y el mundo. El tema que nos tiene hoy aquí, Daniel, es el más reciente informe de la ONU del año 2023 o de unas revisiones que hicieron desde la ONU en el año 2023 ante la producción de cocaína en el mundo, también sobre los cultivos de hoja de coca a nivel global. Lo que ha llamado muchísimo la atención, especialmente para Colombia, primero, para nivel global, es que esa producción y esos cultivos aumentaron, pero además Colombia tiene el 67% de los cultivos de hoja de coca del mundo. Somos el país con más hectáreas de hoja de coca en el mundo, lo que no solo tiene unas complicaciones en materia de narcotráfico, Daniel, sino que también tiene unas complicaciones sociales, asegura la ONU. Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Un saludo muy especial para usted, Luisa, y para todos quienes están conectados en este momento. Pues miren, esta oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y los Delitos y el Delito ha presentado este informe que, como usted mencionaba, es del año 2023 y que revela esta situación problemática no solo para el mundo, sino específicamente para Colombia, porque somos los mayores productores de cocaína, pero además los que más cultivamos esa hoja de coca en diferentes territorios. ¿Cuáles territorios principalmente? Hablamos, por ejemplo, de los departamentos de Norte de Santander, de Nariño, de Putumayo y de Cauca. Esos 4 departamentos, cada uno de ellos, según el Ministerio de Justicia, tiene más de 30.000 hectáreas sembradas de esta hoja de coca. Pero adicionalmente son 19 departamentos en total los que registran estos cultivos en todo el país. Mira, Daniel, antes de ir con nuestros invitados para hacer un análisis sobre el informe de la ONU, veamos el siguiente informe en donde dan una explicación extensa sobre el informe de la ONU y el panorama en cuanto a producción de cocaína y hoja de coca en el mundo. Cultivos como estos en el departamento del Cauca o estos en Nariño son el reflejo de la expansión de la hoja de coca en el país. Estos 2 territorios son los que más aumento tuvieron de ese cultivo durante el 2023, según el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin embargo, no son las únicas zonas de Colombia que han registrado una tendencia al alza. Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca son departamentos con más de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca cada uno. Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó y Caquetá tienen entre 5.000 y 20.000. Valle del Cauca, Meta y Guaviare registran entre 2.000 y 5.000 hectáreas, mientras que los cultivos en Magdalena, Santander, Boyacá, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas no alcanzan las 500 hectáreas. En total en Colombia estos cultivos cubren 253.000 hectáreas, que representan el 67% de la hoja de coca cultivada en el mundo, que es de 376.000 hectáreas. Pero el informe no se refiere solo a la problemática de los cultivos, también a la producción de cocaína. Laboratorios improvisados como estos, dice la ONU, cada día son más sofisticados, ubicando a Colombia como el principal productor de cocaína en el mundo, con el 70% de la producción global. En el 2023 el mundo produjo 3.708 toneladas de esa sustancia ilícita y de esa cantidad Colombia aportó 2.600 toneladas. La producción global de cocaína batió un récord histórico con un incremento del 34%. En Colombia el aumento fue del 53%. Para la ONU, el incremento de cultivos y producción en el sureste de Colombia está directamente relacionado con la injerencia de disidencias de las antiguas FARC y el crecimiento de otros grupos armados. Para ese organismo, estas economías ilegales del narcotráfico alimentan la violencia, la corrupción y el control territorial. En contraste a ese incremento de cultivos y producción, el informe reveló que Colombia cerró el 2023 con cifras récord de incautación de cocaína y sustancias utilizadas para su producción. Por ejemplo, más de 845 toneladas de droga fueron incautadas en distintas etapas de procesamiento. El panorama de la producción de cocaína y la hoja de coca, el cultivo de hoja de coca en el país. Vamos a saludar de manera inmediata a Daniela Estefanía Ciro, directora de A la Orilla del Río y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Y también al doctor Francisco Daza, coordinador de Paz y Derechos Humanos de Pares. A ambos muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Luisa, Daniel, un placer. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches Luisa, Daniel, Estefanía, un gusto estar acá con ustedes. Mire, Daniel, si le parece, iniciemos con el profesor Francisco Daza o con el doctor Francisco Daza, que, como lo habíamos dicho, es coordinador de paz y derechos humanos de Pares. ¿Por qué iniciar con usted, doctor Daza? Porque quiero hablar de los compromisos que, por ejemplo, se trazaron desde 2016 con la firma del acuerdo de paz sobre esa sustitución de los cultivos ilícitos en Colombia. Estamos hablando, por supuesto, de la hoja de coca. ¿Qué ha pasado desde la época que en 2017 debía empezar su implementación hasta ahora, que en cambio de reducirse, han aumentado? Bueno, Luisa, para comunicar que desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, uno de los puntos que estaban en este acuerdo justamente era solucionar el problema de las drogas en Colombia. Esto también se hizo a través especialmente del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. Se buscó implementar durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque, pero durante el gobierno de Iván Duque encontramos que hubo unos traspiés en su implementación, una implementación que quedó a medio camino. Se confió desde las comunidades en la sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito hacia eh, mercados y producciones legales, pero hubo unos incumplimientos por parte del gobierno de ese entonces que derivó justamente en la resiembra de cultivos de hoja de coca en diferentes zonas del país. Esto pues también se vio potenciado justamente luego del año 2018-2019, donde empieza a haber también una proliferación de grupos armados en el territorio nacional, el surgimiento de las disidencias, de las FARC y también la expansión de grupos armados que estaban también anteriormente en el tablero pues, del conflicto en Colombia, grupos como el ELN y el Clan del Golfo. Entonces vemos que desde el año 2016, a pesar de que se mostró esta voluntad e intención de sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito, la realidad al día de hoy es que estamos a medio camino, es un tema inconcluso todavía la sustitución y tenemos un contexto de crecimiento de grupos armados que complejiza mucho más llevar a buen puerto esta sustitución efectiva. Doctora Ciro, quiero preguntarle con respecto a esos territorios que mencionábamos inicialmente, norte de Santander, Cauca, Nariño y además Putumayo, que son los que registran la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el país. ¿Por qué precisamente esos territorios? ¿Qué tienen de especial esas zonas del país? Sí, es importante que nos imaginemos todos cuántos son 250.000 hectáreas. Son 2.500 kilómetros cuadrados. 2.500 kilómetros cuadrados son una Bogotá y media, más o menos. Esa es la imagen que todos ustedes deben tener de cuando hablamos de 250.000 hectáreas, ¿qué es? Porque claro, cuando pintamos los departamentos creemos que estamos pues inundados y realmente pues digamos que después de la firma de los acuerdos de paz, de hecho desde el 2013 venimos en el mínimo histórico, desde el 2013 al 2017 aumenta y después disminuye hasta el 2020 y 2020 se dispara. ¿Y qué pasa justo en los acuerdos de paz? Después de los acuerdos de paz, con la salida de las FARC, la reincorporación de las FARC de territorios pues neurálgicos, son territorios donde no hay claridades en términos de desarrollo rural, no hay propiedades rurales, hay una suerte de subdesarrollo rural y hay un proceso colonizador que está activo y una demanda por la vida campesina activa. Entonces, ¿qué pasa? Estos mercados se hacen mucho más eficientes en las fronteras, se hacen mucho más eficientes en los lugares donde es más fácil el tránsito, y eso lo pensamos en Nariño, en Putumayo con la frontera con Ecuador, en Catatumbo con la frontera con Venezuela. Entonces, claro, mientras antes hay una suerte de control de precios, ahora el mercado manda y el mercado manda que es en las fronteras y en los lugares donde es más eficiente la producción, donde se debe ubicar. Entonces hay una cercanía entre mayor productividad de la hoja, trabajaderos más eficientes, también cristalizaderos, es decir, donde se transforma la cocaína y de ahí pues el tránsito y por eso estamos hablando de esas fronteras. Sí, pero doctora, una contrapregunta. Si bien
la importancia no es si estar inundados o no, sino de los impactos, por ejemplo, sociales que le deja esto a esos departamentos en especial. La disputa entre grupos al margen de la ley por el territorio, por los cultivos, las amenazas y la manipulación de población, de campesinos específicamente, que ya son vulnerables. ¿Cuáles son los contextos sociales que deja un aumento en los cultivos de hoja de coca y en la producción de cocaína en el país? Yo creo que falta una variable por evaluar y es la variable incautaciones, que es del 2014, se dispara. Entonces, nosotros creemos que el récord es del año pasado, del año antepasado, no, es del 2014, hay un récord. Y las incautaciones son una suerte de política de drogas que ha sido la prioridad de los gobiernos desde el 2014, desde Santos. Eso en detrimento de políticas de desarrollo rural, ¿no? Y en políticas también de transformación y de construcción de paz, como lo contaba Francisco ahorita. Entonces, digamos que nosotros podríamos ver dos caras. Una cara donde el cultivo es algo malévolo, es algo que genera violencia, pero para muchos territorios también es el lugar que calmó el hambre, por ejemplo, en los contextos del COVID, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque si no estamos asumiendo que todo cultivo por ser cultivo, entonces es negativo cuando, y aquí me refiero a la Comisión de la Verdad, dijo que es la política de drogas, las incautaciones y la política agresiva de estigmatización sobre los campesinos la que genera más violencia. Entonces, aquí tenemos dos factores. Por supuesto, unos actores armados que en el marco del prohibicionismo encuentran más mercado porque el prohibicionismo incauta más y que necesita pues más producción. Y de otro lado, unos campesinos que no han tenido la posibilidad de tener una voz política y pues siguen siendo perseguidos y estigmatizados. Entonces, es de doble vía el proceso de violencia que se vive en estos territorios. Ahora le quiero preguntar al señor Daza, porque ya hemos analizado, Luisa, esta situación en torno a Colombia, en torno a la producción de cocaína, pero además los cultivos de esta hoja de coca. Pero ahora miremos el consumo de esta sustancia ilícita en el mundo, porque este informe de la ONU también refleja que ha aumentado ese consumo durante los últimos 10 años, pasando de 17 millones de consumidores en el mundo a 25 millones de consumidores. Es decir, que es un impacto que se puede medir como oferta-demanda. ¿Cómo se puede analizar esto, coordinador? Bueno, Daniel, el tema del consumo a nivel global de la cocaína y de sus derivados también, otro tipo de drogas sintéticas, pues también refleja justamente que los mercados internacionales de el norte global pues son el epicentro justamente de este consumo. Estados Unidos, si mal no estoy, es el que lidera el consumo de cocaína y también el mercado de Europa y principalmente de los Balcanes. Esto pues también muestra cómo siguen siendo vigentes las rutas del narcotráfico que no solo surgen de Colombia, sino de otros países de Latinoamérica y que conectan fácilmente con este mercado global de consumo de drogas. Asimismo, pues también es señalar cómo estos mercados de consumo siguen activos y potenciados también justamente por la adaptabilidad y tecnificación del transporte de cultivos de pasta base de coca y también como los grupos armados, también en alianza con el crimen organizado transnacional, han encontrado la forma de mantener activos y vigentes estas rutas transnacionales que justamente potencian el consumo a nivel internacional de la droga que se produce en Colombia y pues en la región. Doctor Daza, ¿puede la regularización o puede quitar ese prohibicionismo a este tipo de hoja y a este tipo de droga, reducir, uno, esos problemas sociales generados por los grupos al margen de la ley y dos, reducir también esa dependencia de algunos campesinos en algunas regiones a este tipo de cultivo? Bueno, en efecto, la regulación es el camino también para responder y llevar de forma efectiva el Estado a las zonas donde justamente ha tenido una acción limitada. También, pues, la política de drogas ha sido una política represiva, anacrónica, que se piensa justamente en combatir a los grupos armados sin medir los efectos sociales y económicos que generan a las familias cultivadoras y a las comunidades que cultivan hoja de coca en las diferentes zonas del territorio nacional donde se concentra
este tipo de cultivo. Eso pues también debe ser medido y guiado por una regulación efectiva del consumo, pero en efecto y a todas luces lo que nos muestra este informe es que la política antidrogas no es funcional, está en el pasado y que justamente una regulación efectiva, una sustitución efectiva, también trayendo a colación lo que fue la intención de la sustitución del Acuerdo de Paz de 2016, es el camino justamente para garantizar que estas familias puedan tener otras alternativas de producción, de subsistencia y sostenibilidad en un contexto pues, que está marcado por la violencia y por la presencia de actores armados. Y justamente acá también esto debe ser una discusión que debe abordarse justamente en el marco de la política de paz total, en donde justamente se están abordando diferentes procesos de diálogo con grupos armados que están operando en estas zonas del país. Y el tema y la discusión sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la regulación de la hoja de coca se vuelve fundamental para responder de forma estructural a las familias, a las comunidades y a los departamentos y municipios que tienen cultivos de hoja de coca presentes en este momento. Doctora Daza, teniendo en cuenta estas dos respuestas, mi pregunta hacia usted es la siguiente. ¿Por qué mantenerse en una política antidroga obsoleta y regresiva? Pero se lo pongo en dos sentidos, teniendo en cuenta, uno, la voluntad política nacional o local, y dos, el impacto que esto tendría entre los países aliados del mundo como Estados Unidos. Bueno, esta política de drogas señalo que es anacrónica porque justamente se está buscando, y vimos recientemente cómo se busca implementar también prácticas como la fumigación con glifosato, lo que justamente ya hemos visto en el pasado trae efectos colaterales a la población civil y también al medio ambiente, pero creo que también en este momento la apuesta también del gobierno Petro frente a la relación con Estados Unidos es buscar revertir o fomentar otro tipo de alternativas a la política antidrogas que no ha sido funcional, pues Sí. el informe mismo lo muestra. El informe muestra que para 2023 estamos en cifra récord de cultivo de hoja de coca, más allá de que también podamos estar en un momento de cifra récord de incautación, por lo cual pues es una suma cero que da justamente la razón a buscar otras formas o medios para responder de forma efectiva a la problema de las drogas en Colombia. Sí, pero directora Ciro, me gustaría conocer su opinión como doctora en ciencias sociales y políticas también. Sí, y yo estoy de acuerdo con Francisco. Yo les voy a contar, en el 2022 se produjeron 2.700 toneladas y se incautaron 2.000. Es decir, realmente al mercado llegaron 700 toneladas y en un mercado que en el 2022 era de 23 millones de usuarios que no van a desaparecer porque en Colombia desaparezcamos la hoja de coca. Entonces nosotros estamos diciendo, y lo decimos también desde el informe de la Comisión de la Verdad, del cual yo fui coordinadora, es qué pasa con todos los recursos humanos, con los químicos, con la inversión presupuestal invertida para atacar y para producir 2.000 toneladas que terminaron destruidas en las incautaciones. Y que además, como dice el mismo informe de la UNODC, que la política de descabezar, ¿no? y de generar más, desordenar las organizaciones criminales y de no tener claridades de inteligencia sobre cómo atacar la naturaleza de cada uno de estos actores criminales generan más ruido y más violencia en los territorios. En la Comisión de la Verdad medimos, por ejemplo, el impacto de la destrucción de laboratorios en Nariño, por ejemplo, y tenía un efecto directo sobre el desarrollo regional de la población, sobre todo los ingresos de la gente más pobre. Entonces nosotros, si no hacemos una política inteligente que proteja a las familias campesinas, que les permita transitar si quieren transitar, pero también que les permitan la gradualidad, es decir, usar esos recursos para ellos agroindustrializar sus productos o de entrada, si quieren integrarse al mercado global exitoso que es el de mercado de cocaína, pues lo puede hacer y es una discusión que se está dando en el mundo. Pensemos el cannabis, hay 28 jurisdicciones en Estados Unidos que ya aceptan
cannabis no medicinal en su país como legal, igual Canadá, igual Uruguay, igual Alemania, Luxemburgo y Malta. Y se está discutiendo activamente desde Holanda, por ejemplo, el tema de la cocaína. Entonces, digamos que este informe lo que nos muestra, y yo estoy de acuerdo con Francisco, es que aquí hay un tema de violación de derechos humanos muy grave que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya está revisando en torno a la política de drogas. Y yo quiero recordar aquí también al presidente filipino que está ahorita en la Corte Penal Internacional, precisamente denunciado por los exabruptos en la política de drogas. Entonces, digamos, pensémonos como país, ¿qué vamos a hacer en este escenario, ¿no? ¿Cuál es nuestro paso a seguir? ¿Seguir las mismas fórmulas de seguir atacando a los actores armados, creyendo que creyendo que se va a acabar un mercado de 25 millones de usuarios? O más bien pensémonos otras formas de pensar la regulación para la paz. Doctora Ciro, el gobierno nacional, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, pues tiene un proyecto, una estrategia de sustitución de cultivos ilícitos y una política en torno a toda esa situación de esos mercados ilegales en los territorios. ¿Qué cree usted sobre, o qué piensa usted sobre este proyecto o este programa de sustitución de cultivos? ¿Sí se debe hacer de esa forma o qué es lo que se debería hacer realmente en un país con las condiciones como las que refleja este informe de la ONU? Sí, eso es una pregunta muy importante. Digamos que yo soy una defensora del PENIS, de sustitución y de los acuerdos de paz. El gobierno colombiano se comprometió con 100.000 familias para cumplirles en un plan de transición económica, y las familias cumplieron porque la resiembra de la valoración de resiembra de la 1DC muestra que es muy, muy baja. Es decir, lo que tenemos son nuevos cultivos, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos hay que cumplirle a la sustitución, pero no quiere decir que nos tenemos que encerrar como país, que esa es la única opción. ¿Por qué? Pues hemos visto que tiene unos límites, y unos límites es precisamente un Estado que no implementa, un mercado que es mucho más dinámico de lo que nosotros creemos. Entonces, claro, cuando nosotros vemos, digamos, la esperanza de cambio que planteaba la política de drogas de Gustavo Petro, pero además vemos que es una política que se sostiene sobre el mismo marco legal planteado desde Juan Manuel Santos y previos, pues vemos que hay un problema, porque no hay una concepción y no hay una idea de transformación de la política de drogas que permitiera transformaciones de desarrollo económico reales, agroindustrialización real, o de una u otra forma la gradualidad para aquellos que tengan tiempo. La sustitución ahorita que está haciendo el gobierno es la misma sustitución del PENIS, y creo que con peores atractivos económicos para los campesinos. Y también se está articulando con las mesas de negociación en escenarios de enorme conflictividad, que también eso genera complicaciones, porque la sustitución no es transformación territorial. Entonces, claro, yo sí siento que el gobierno todavía tiene una deuda enorme en términos de transición a las economías, hacia las economías legales rurales, hacia la gradualidad y hacia las formas de regulación. Mi preocupación última, lo dijo Francisco muy bien, es el uso del glifosato de forma terrestre, que es la activación del PECAT, ¿no? Que el programa de erradicación de uso de glifosato terrestre, un herbicida que podríamos decir que sí se usa en la agricultura, no en la agricultura europea, o por lo menos en la alemana, pero pues sí en la latinoamericana, pero que sería primero pues un detrimento patrimonial si se muestra que eso no sirve realmente para la política de transformación territorial donde debería incluirse, y segundo pues el efecto de que sea el Estado colombiano el que le dé herbicidas químicos que se puedan comprobar que generan daños en la salud de la población, y que no vaya a haber un manejo estricto y riguroso de eso, de un agroquímico que ya pues tiene una valoración de peligrosa por principio de precaución. Entonces, y esa resolución que permite eso está dictaminada desde la época de Santos. Es decir, la política de drogas de Petro no ha cambiado las resoluciones que debió haberlo hecho para pensar
en transitar y en quitar las violencias sobre los campesinos reales. Y esa es una violencia muy particular. Claro, en ese orden de ideas, señor Daza, ¿cómo podemos entonces analizar esta situación si el gobierno llega hasta la casa de un campesino y le dice, venga, voy a sustituir sus cultivos, empecemos en este proceso de forma transitoria, pero realmente es la única forma como ellos sostienen su economía local y además están muchos de ellos instrumentalizados por los grupos armados que operan en esas regiones del país? ¿Cuál es entonces, ese es entonces el reto del gobierno nacional? ¿Qué se debía hacer o qué se debería hacer? Bueno, ya como lo señaló Estefanía, pues una de las bases actuales del gobierno Petro es reencauzar y revitalizar de alguna forma lo que fue y ha sido la implementación del PENIS luego de la firma del acuerdo de paz. Pues también estamos en un contexto de una proliferación y aumento de grupos armados organizados en el territorio nacional. Justamente estas zonas, departamentos como Putumayo, Cauca, Nariño y Norte de Santander tienen múltiples actores armados y en el marco de lo que es una sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito, pues por un lado garantizar, y lo primero, que sea efectiva, que no quede a medio camino, que no sea en que las familias o las comunidades hagan una sustitución efectiva, pero luego el gobierno y el Estado colombiano no cumpla con lo acordado para una transición efectiva al mercado legal. También esto pues debe tener un componente pues sostenible, no puede ser una sustitución de 4 o 5 años, pero luego en el tiempo pues no se pueda garantizar medios de sostenibilidad por parte del Estado colombiano. Y también pues el componente de regulación se vuelve fundamental para que justamente esto no esté cooptado por el accionar de grupos armados organizados que justamente encuentran en estas zonas y en estos cultivos pues el combustible para mantenerse operativos económicamente, no solo en el territorio colombiano, sino en el mercado de la droga transnacional. En ese sentido, pues también parte de los cambios, más allá de la implementación del PENIS, más allá de la regulación, pues también deben estar vinculados a el cuidado y la protección del medio ambiente. Si bien se están utilizando esta política antidrogas, como lo señalaba Estefanía, buscar retomar el uso del glifosato, pues eso también tiene unos efectos sobre el territorio y también el mismo cultivo y el uso de tecnologías, la tecnificación del cultivo de hoja de coca, el transporte y también otras formas para fortalecer las rutas del narcotráfico, pues afectan el medio ambiente. Entonces debe ser una apuesta integral que sea pues también de esos tres pilares, la sustitución efectiva, la regulación y un cuidado del territorio que pues también esté acompañado de forma estructural por una oferta estatal integral que no se reduzca justamente a combatir, y creo que esa es la palabra, se piensa en un combate y no justamente en una transición efectiva hacia el mercado legal. Siendo así, directora Ciro, ¿qué se ha perdido en estos 8 años aproximadamente luego de la firma y casi que debía que implementarse ese acuerdo de paz? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se hubiera podido lograr en 8 años? Yo creo que esas 100.000 familias estaban en disposición, que 100.000 familias, digamos que eran 50.000, 60.000 hectáreas, estaban en disposición de apostarle y están en disposición de apostarle a una transición económica. Haber mostrado ese piloto como un piloto de transformación territorial, no bajo acuerdos directos de pago y transferencias, sino pensarse de verdad el desarrollo territorial de otras formas, hubiera disminuido la presión del mercado y de la política de drogas sobre esta población, ¿no? Y sobre territorios en los cuales también se activaron los nuevos actores armados. Entonces, en principio, creo que los acuerdos de paz hubieran sido un ejemplo global para pensarnos la transformación y lo que los campesinos creerían que era el desarrollo para ellos. Y eso nos llevaría a buenas discusiones sobre los mercados campesinos, ¿no? Porque no estamos hablando de la inundación de comida
en nuestros territorios importada, ¿no? Y cómo hacemos un mercado soberano de alimentos mucho más pro campesino y también soberano en términos internacionales. Esas discusiones terminaron sin darse, ¿no? Y lo que permitió eso es una activación inmediata de la presión, primero de unas fuertes colonizaciones, ¿no? Hacia estas regiones que tú nombraste inicialmente, pero también la reactivación de los actores armados. Y volvemos a la lógica, yo digo, del 2000, donde entonces hay actores armados y son narcos y son actores que instrumentalizan la gente, y entonces es como si hubiéramos vuelto 20 años en la guerra y de nuevo empezamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Militarizar. ¿Y qué hay que hacer? Fumigar. Y parece que nos hubiéramos ido atrás. ¿Qué nos quitó estos 8 años? Se nos quitó la posibilidad de imaginar particularmente el país conviviendo con la coca y conviviendo con la cocaína y enseñándole al mundo que eso podría ocurrir. Yo pienso, por ejemplo, en el cannabis. El cannabis es un mercado súper importante en el informe, si ustedes lo pueden ver, es el que más se consume, la sustancia que más se consume. Nosotros somos proveedores principalmente de los mercados locales de Brasil, por ejemplo. El norte del Cauca es un lugar que ha tenido mucha violencia en los últimos años, y la regulación del cannabis, pensando en términos comunitarios, pensada para el norte del Cauca, hubiera sido muy poderosa para apagar los fuegos de la guerra. Y eso tampoco se hizo. Sí, directora Ciro, muchas gracias. Voy a hacer un resumen para cerrar de lo que usted dijo, de lo que ha dicho el doctor Daza y de lo que serían las grandes conclusiones de esta entrevista. Si bien estar inundados o no de cultivos de coca o de producción de cocaína no define todos los actores sociales de territorios tan afectados como el Cauca, como Norte de Santander, como Putumayo, entre otros, sí están muy vinculados a la historia del conflicto armado en Colombia, a los intereses de unos grupos armados y lo peor, a la estigmatización de una población que hace mucho tiempo necesita ayuda. Resumen, se perdió la posibilidad de tener una economía circular y sostenible, el impacto de un ejemplo internacional, los recursos para nuevos programas que vinieran de financiación internacional, el control territorial que hoy tienen grupos al margen de la ley, la seguridad, la paz, de lo que tanto hemos hablado, Daniel, y la transformación de esos territorios. A ambos, muchas gracias por acompañarnos esta noche y a usted también, Daniel. Gracias, Luisa. Gracias, Daniel. Así nos despedimos de este programa por hoy de Sala de Prensa. Mañana nos vemos con una nueva coyuntura y con un nuevo tema. Por ahora siga conectado con Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.